Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar esta sección del catecismo donde vamos a estar meditando en los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos contiene la ley moral de Dios? 10 mandamientos. Bien, hermanos, si algunos les preguntaran por qué es tan importante el primero de los mandamientos, ¿qué responderían ustedes? A ver, alguien que quiera compartirnos o no recuerdan cuál es el primer mandamiento todavía, ni siquiera lo recuerdan. ¿Y por qué sería tan importante este primer mandamiento? ¿Por qué? Es el único que va a estar con nosotros. Porque Él es el que siempre estará con nosotros. Porque Él hizo los cielos, la tierra, todo lo creado y toda la gloria de Él. Porque Él es el creador y Él merece toda la gloria. Bien, hermanos. Vivimos en una época donde los ídolos no siempre son estatuas o imágenes. A veces pensamos que rendir adoración a un ídolo es simplemente ese acto de postrarse, de arrodillarse ante una imagen de yeso. Y no, hermanos, hay otros dioses que no necesariamente son de madera o de yeso. Dioses que toman formas distintas, como el dinero, como el éxito o la aprobación incluso de los demás, se convierten en dioses que toman el lugar de Dios y ante los cuales el hombre se doblega y les presenta tributo, adoración. Es por eso que el primer mandamiento es una llamada constante, hermanos, a ordenar nuestro corazón. ¿Okay? Es un mandamiento que continuamente nosotros debemos estar examinándonos a nosotros mismos para ver si estamos cumpliendo o no con esta ordenanza de nuestro Padre Dios. El catecismo, hermanos, fue escrito por Hércules Collins, quien fue un pastor bautista reformado, y el propósito principal de este hermano era instruir a su congregación. Él quería formar creyentes que adoraran a Dios de la manera correcta. Recuerda, estamos hablando de cuando fue escrito esto, fue una época donde surge la reforma protestante y muchos hombres ya miraban mal la adoración a los ídolos. Y cuando surge esa separación, bueno, tuvieron a bien los hermanos protestantes tomar medidas en cuanto a la adoración y en cuanto a definir qué era la idolatría, pues estaban separando de la iglesia, hermano, romana. En general, los catecismos reformados, los catecismos protestantes querían evitar eso, hermano, toda forma de idolatría, ya sea visible o invisible. Permítanme. Así es que hoy vamos a meditar en las 3 preguntas relacionadas al primer mandamiento. La pregunta número 106. Entramos a la aplicación otra vez. 106 dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Pongámonos de pie y repitamos todos la respuesta, porque es muy corta. Ya quedó. Ya quedó. Ok. Pregunta y respuesta, la decimos todos juntos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Pueden tomar sus lugares.
En esta pregunta, hermanos, vamos a hablar dos cosas importantes. ¿Cuál es el centro del mandamiento y el propósito del mandamiento? Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta en estas palabras que la extensión del mandamiento, dice la palabra de Dios, delante de mí. No tendrás dioses ajenos, pero dice delante de mí. ¿Qué significa esta frase? Podríamos pensar que cuando se nos da este mandamiento y reflexionamos en él, podríamos pensar que Dios está diciendo: no tendrás dioses que vayan delante de mí, pero yo tengo que ser el primero, quizás de muchos. Si van detrás de mí, no hay problema, ¿verdad? Eso sería una lectura ligera. Pero la frase no significa eso. No significa no pongas otros dioses antes que yo, sino lo que significa literalmente es que no tendrás dioses ajenos en mi presencia. En mi presencia. ¿Y dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde se encuentra Dios? En todas partes. Entonces, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de mis ojos, está diciendo no tendrás ningún otro Dios, ningún otro. Dios no permite que haya otros dioses en nuestro corazón. Es como decir, Dios está en primer lugar. Algunos piensan, con que yo ponga a Dios en primer lugar, pero también puedo tener otros dioses. O como el esposo que es infiel de corazón a su esposa y lo descubre la esposa con otro que tiene otro amorío, el esposo, y el esposo se justifica diciéndole: es que tú eres mi esposa, las demás mujeres son amores secundarios, tú siempre has sido mi prioridad, yo siempre te he dado lo mejor a ti. ¿Eso qué tipo de justificación sería, verdad? Entonces, eso tampoco es válido cuando nosotros creemos que si ponemos a Dios en lo que nosotros consideramos es el primer lugar, Dios nos permite que también tengamos otros ídolos en nuestro corazón. Eso no es correcto. Por ejemplo, una persona que ora y que va a la iglesia, pero que evidentemente es una persona que ama las riquezas, ¿usted cree que está cumpliendo el primer mandamiento? No, hermanos. Alguien que dice amar a Dios, pero también ama el sentirse reconocido o aprobado por las demás personas, por las demás gentes, que no puede vivir sin la aprobación de los demás. Hermanos, eso tampoco es amar a Dios. Hay ídolos en su corazón. Otro ejemplo, un creyente que dedica un tiempo a la semana para servir a Dios, pero se ama, sin duda se ama más a sí mismo y se sirve más a sí mismo. En estos casos, hermanos, Dios es el primero entre comillas, pero no el único en su corazón. Y Dios, hermanos, en este primer mandamiento, Él nos habla de la extensión y nos dice: yo debo de ser el único. Ningún otro Dios, ningún ídolo delante de mis ojos. No tendrás otros dioses en mi presencia, delante de mí. No tendrás otros dioses en mi vista. Aquí Dios está afirmando, hermanos: yo soy el único Dios real y verdadero, y no voy a admitir rivales. Ese es el primer mandamiento. Isaías 42:8. Vamos a la escritura, hermanos, y veamos el celo de Dios. Isaías 42, versículo 8. Dice así, lo leemos todos juntos: yo, Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. A nadie más. Dios demanda ser, hermanos, el único. El único. Si alguien todavía, hermanos, piensa que mientras yo no ame otra cosa más que a Dios, entonces estoy cumpliendo este mandamiento, está mal. No es suficiente, hermanos, pensar, aunque yo no llegue a amar otra cosa más que a Dios, entonces estoy cumpliendo el mandamiento. No, hermanos, nada debe ocupar su lugar, ni siquiera por un instante. Dios debe de ser el centro de nuestra adoración siempre, siempre. Y si servimos y si amamos algo en esta vida, hermanos, lo amamos por Él y para Él. ¿Escuchó? Si amamos algo en esta vida, es por Cristo, es por nuestro Dios y es para su gloria, hermano. Dios no acepta competencia en su trono. Él no deja que nadie se siente en su trono. Nada ni nadie. Este es, hermanos, la esencia del primer mandamiento y nos habla de su extensión. Lo que Dios ordena primero, entonces, es, si lo podemos encerrar en una palabra, es exclusividad. Exclusividad. Dios es celoso. Dios es celoso. Él es exclusivo. Dios no nos pide que le demos el primer lugar en nuestra lista de muchos afectos, sino que le demos, hermanos, dice la Escritura, todo nuestro corazón. Si el proverbista le pide a su hijo, hermanos, ¿cuánto más Dios nos pide a nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, entrégamelo por completo. Entonces, entendiendo esto, ¿cuál sería el propósito del primer mandamiento que pretende lograr? Entonces, digamos que lo que pretende lograr es fidelidad total, fidelidad total. La fidelidad a Dios es una expresión de amor, no solamente de obediencia. La esposa le es fiel a su esposo. ¿Por qué? Por obligación, porque tiene que ser obediente o porque lo ama. Porque lo ama. La fidelidad, hermanos, es una expresión de amor. Si alguien se dice que es fiel a su pareja, pero lo hace por obligación, hermanos, eso no es fidelidad. En su corazón ya es un infiel. Si alguien dice que es fiel a en cualquier ámbito donde esté comprometido, pero solamente permanece comprometido y en esa lealtad por obligación y no por amor, hermanos, ahí no hay fidelidad, porque la fidelidad es una expresión de amor, de amor. No tendrás otros dioses, dice el Señor. Es como si Dios nos estuviera diciendo, yo soy tuyo y yo quiero que tú seas mío. Ese es mi propósito. Ese es mi deseo, ese es mi propósito. Recuerden que Dios, antes de prohibirnos algo, Dios se presentó como nuestro Dios. ¿Recuerdan el prefacio? Yo soy Jehová, ¿verdad? El que nos libertó, el que sacó a su pueblo de esclavitud. Y por esa razón, hermanos, entonces comienza Él a demandarnos fidelidad. Por el amor que Él nos ha expresado, por las obras de gracia que Él nos ha dado, ahora en este primer mandamiento nos exige fidelidad. Y aquel que nos exige fidelidad es el mismo que nos dio de su gracia, el mismo que nos compró
con la sangre de su Hijo. Pregunto, hermanos, ¿qué cosas compiten con Dios por tu lealtad, por tu fidelidad a Dios? Hermanos, espero que nadie esté aquí pensando que cumple ese mandamiento. Imagínense decir, no, yo siempre amo a Dios, Dios, mi relación con Dios es tan madura, tan fuerte que no hay nada que compita con Dios. Espero que no haya ningún mentiroso aquí. Hay cosas, hermanos, que continuamente están compitiendo por nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué cosas podrían ser? Aparte de las que ya he mencionado. A ver, ¿alguien que gustaría opinar? El trabajo. Los hijos. ¿Algo más? Las redes. Los afanes diarios, las redes sociales. Hermanos, son cosas que compiten con Dios, de las cuales tenemos que estar atentos. Las cosas en que solemos buscar seguridad antes que en Dios, estas cosas son ídolos del corazón. Bien, hermanos, vamos a brincar de la pregunta 106 a la 108, porque considero que es importante primero responder a esta pregunta. ¿Qué es la idolatría? Dice la pregunta 108. Pongámonos de pie y repitamos todos juntos la pregunta 108 y su respuesta. ¿Qué es la idolatría? Es hacer o imaginar y considerar cualquier otra cosa en la cual hagas reposar tu esperanza y confianza en lugar de o además de el único Dios verdadero, quien se ha revelado en su palabra y sus obras. Puede tomar su lugar. Hermanos, esta pregunta y su respuesta nos llevan a tener un entendimiento más claro entonces de qué es la idolatría y darnos cuenta que la idolatría puede tomar muchas formas. Ahora, ¿cuál es la raíz de la idolatría? ¿Quién me pudiera decir de dónde surge la idolatría? Del corazón. Muy bien, hermano. La fábrica de ídolos es el corazón, no son las manos. Un ídolo no se hace con las manos, tallando madera o yeso. Un ídolo se hace con el corazón. Colosenses 3:5. Veamos, vayamos a la escritura. Colosenses. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué dice? Que es idolatría. Hermanos, por lo tanto, la idolatría no solamente la vamos a encontrar en los templos paganos, hermanos. Cuando usted pasa por catedral y ve una pintura de la Virgen que no ve, o pasa por una iglesia y ve a San Judas, o pasa por fuera de una casa y ve un altar a la Santa Muerte. No, hermanos, no solamente encontramos a los ídolos ahí. Es mejor estar atentos y ver cuando esos ídolos se levantan en nuestro propio corazón. Es ahí donde tenemos que estar atentos. Los ídolos, hermanos, pueden estar en muchos lados. En nuestra cuenta bancaria. Avaricia, dice, ¿verdad? Que es idolatría. Que el que está enfocado, preocupado, viviendo, afanado por la adquisición de bienes. Hermanos, eso es idolatría. Idolatría del corazón. También puede estar la idolatría, como decía nuestra hermana,
en una relación, o incluso, hermanos, en el ministerio, los que servimos al Señor. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo del corazón, hermanos. Tengamos entonces cuidado con eso. Ahora sí, hermanos, entendiendo que la idolatría va más allá de las imágenes de madera o de yeso, hermanos, sino que son devociones del corazón que quitan su lugar a Dios. Entonces, hermanos, respondamos la pregunta número 107. Así como están sentados, leamos. Esta pregunta se divide en 3 secciones. Vamos a leer, vamos a estudiar sección por sección. Dice, ¿qué exige Dios en el primer mandamiento? Exige que con el mismo fervor con que aprecio la salvación de mi propia alma, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición, oración a los santos o cualquier otra criatura. ¿Qué exige entonces el primer mandamiento? Entendiendo ya lo que es idolatría. 2 cosas, dice. Exige evitar y huir. Primeramente, hermanos, se nos habla de que tenemos que evitar y correr, alejarnos, huir de una serie de cosas que enfatiza aquí. Tiene que haber una actitud activa en este mandamiento y no pasiva. El catecismo usa estos 2 verbos, evitar y huir. Evitar implica tener la capacidad de discernir y de mantenerse lejos de la idolatría. Tenemos que estar alertas. Para poder evitar, tienes que estar con los ojos abiertos para no tropezar. Para poder evitar caer en este pecado, hermano, tenemos que discernir qué es lo que me va a llevar a pecar y ser un idólatra. Y segundo, menciona este verbo, huir. Esto, hermanos, implica escapar con urgencia. Podemos estar en 2 situaciones. Lo primero es tratar de evitar toda idolatría, pero habrá circunstancias donde nos encontremos frente a ella, donde parece ya inevitable caer en ese pecado. En tal situación hay que huir, escapar con urgencia, como lo hizo José. ¿Recuerdan? José huyendo de la presencia de la esposa de Potifar. De esa misma manera, hermanos, habrá algunas ocasiones donde tendremos que huir para no caer en la idolatría. Así es que, hermano, no basta con no participar en actos idólatras, como podría ser en una misa, en la celebración del Día de Muertos, no basta con no participar en actos de idolatría. El creyente debe de aborrecer la idolatría y apartarse con mucho celo para no caer. ¿De qué cosas? De toda, dice la respuesta, de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición, oración a los santos o cualquier otra criatura. Todas estas cosas el cristiano las debe de rechazar siquiera la cercanía con estas cosas, para evitar, hermanos, caer en ese pecado. El cristiano debe de rechazar la cercanía con todo aquello que compita con la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces vamos a ver esa lista que nos da el catequista, de las cuales hay que evitar y huir. Debemos evitar y huir de toda idolatría, que ya dijimos que la idolatría es atribuir a
a una criatura o a una persona o a una cosa el honor o la confianza que solamente debemos de tener en Dios. Romanos 1:25. Vamos a la escritura. Romanos 1:25, y si alguien me ayuda más adelante a leer Ezequiel 14:3. Dice así, Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, aquí está hablando de idolatría, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hermanos, de nuevo se da cuenta que cómo Dios rechaza aquí la idolatría cuando se le quita la gloria a Él. Ezequiel 14:3, ¿qué dice? Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Escuchó lo que dijo él? Dios le dice al profeta, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Hermanos, eran líderes religiosos los que habían venido con el profeta, con apariencia de piedad, pero eran los líderes del pueblo que también presentaban sacrificios a los ídolos de las otras naciones. Y ahora venían con el profeta a consultar a Dios. Y esto es lo que Dios le dice al profeta: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y ahora quieren venir a consultarme. Hermanos, Dios lo rechaza. Dios lo rechaza, porque Él no era el único, porque también iban y consultaban y adoraban a dioses de otras naciones. Entonces, hermanos, ¿qué es idolatría, hermanos? Por eso ya hemos dicho: confiar en el dinero o en el poder que le quita el lugar a Dios, buscar identidad o valor en la aprobación humana, servir a Dios externamente, pero no de corazón, sino por amor a la propia reputación o para obtener algún beneficio personal. Hermanos, ahí tiene una imagen muy cruda de una mujer que está simbólicamente, hermanos, está enfocada en adorar a su propia familia, en servir a su propia familia, lo cual también eso, hermanos, es idolatría. Idolatría. Cuando ya no Dios es su rey, su soberano, sino que otras criaturas toman el lugar de Dios. Debemos evitar y huir de toda hechicería. Hechicería. La palabra hechicería viene del griego farmakeia, de donde viene la palabra fármacos, ¿verdad? Esa palabra hechicería en el griego significa el uso de poderes ocultos, fórmulas o medios sobrenaturales para manipular resultados o controlar circunstancias. Dios aborrece la hechicería. Cualquier método, cualquier cosa oculta que persiga controlar o manipular circunstancias, hermano, esto es abominación delante de Dios. Huye de la hechicería. Gálatas 5:20. Vamos a ver las escrituras.
versículo 19, desde 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y junto a idolatría, hechicería. La hechicería, hermanos, no es una cosa externa. La hechicería es una ¿qué? Una obra de la carne. Nace del corazón. El deseo de lo oculto, hermano. El deseo por las cosas ocultas, misteriosas, hermanos, son abominación delante de Dios. Eso puede, hermanos, estar en el corazón de un cristiano. Sí, hermano. ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro que sí, el deseo por las cosas ocultas, a pesar de que usted ya es cristiano, hermano, puede usted lucha con una carne, usted carga con una carne, y eso puede ser una lucha que un cristiano pueda tener, y de la cual tiene que renunciar, evitar y huir de ellas, hermano. Tiene que evitar esas cosas porque son abominación al Señor. Hay que evitar estas cosas. Ejemplos modernos: consultar horóscopos. Acuérdense, hermanos, no es la hechicería, no es el texto del horóscopo. La hechicería es el deseo, la costillita de lo oculto, de las cosas ocultas. Tiene que renunciar a eso, evitar y huir de esas cosas. ¿Qué será mi horóscopo? Yo soy Cáncer. Yo soy Capricornio. Y ahorita, ¿qué dirá el horóscopo para mí? Hermanos, eso es pecado. Eso es pecado. Las cartas, ¿qué dirán las cartas de mi futuro? Eso es abominación. Los medios, consultar a medios o participar en rituales energéticos. ¿Escuchó? Usar limpias, amuletos para la protección o para la suerte, hermano. Todo eso es una forma de magia o de control espiritual que niega la soberanía de Dios y ofende a Dios. Es hechicería de las cuales tenemos que huir. Tenemos que evitar y huir, si es necesario, de encantamientos. ¿Qué son los encantamientos? Son las prácticas de usar palabras, rezos o símbolos para producir efectos místicos o atraer favores o beneficios, hermanos. Esto es pecado. Deuteronomio 18, 10 hasta el 12 vamos a leer. Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Lo tienen ahí? Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Hermano, porque es abominación para con Jehová estas cosas. Así dice.
Vea, hermano, por eso hay que traer la Biblia para, a lo mejor les miento y ustedes no, ni cuenta se dan. Porque es abominación para con Jehová Cualquiera que hace. estas cosas o cualquiera que hace estas cosas. Estas cosas o la persona que hace esas cosas. La persona que hace esas cosas es que es abominación al Señor. ¿Escuchó? Dios lo aborrece al que practica estas cosas, hermano. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahí están las consecuencias. ¿Qué ejemplos podemos tener, hermanos, o meditar? Cualquier oración o frases que sean tomadas como fórmulas para obtener algo, hermanos, eso es encantamiento. ¿Escuchó? Libro de las oraciones poderosas. No. Y usted va al libro de las oraciones poderosas y son oraciones bíblicas, son citas bíblicas. Pero usted toma ese libro, los cristianos toman esos libros pensando que esas oraciones son las que tienen poder. Hermano, eso es encantamiento y es abominación al Señor. Frases como decláralo y será tuyo. Frases, palabras que te dicen tienen poder, palabras que tienen poder para atraer algo, hermano, eso es encantamiento. Aunque digas decláralo en el nombre de Dios, eso es un encantamiento. Decláralo y el universo te lo concederá. Hermanos, es abominación delante de Dios el que lo practica. Así es que, hermanos, nosotros oramos no para manipular a Dios, nosotros oramos para someternos a su voluntad. ¿Qué más? Debemos evitar y huir de las supersticiones. Evitar y huir de la superstición. La superstición es otorgar poder espiritual a objetos, a acciones o gestos que Dios no ha ordenado. Es lo opuesto, hermanos, a la fe bíblica. La superstición es lo opuesto, no es algo parecido a la fe. Si usted lo ve externamente, quizás se pueda confundir, pero en la verdad es algo diametralmente opuesto. Usted puede conocer una persona supersticiosa y tener al lado una persona de fe y quizás se parezcan mucho. Pero no es así. La superstición y la fe son cosas totalmente diferentes. Es lo opuesto a lo que la palabra revela. Vamos a leer 2 de Reyes 18:4. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Segunda de Reyes 18:4. Dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Está hablando de un rey que quiso limpiar al pueblo de estos pecados. Un pueblo que se había contaminado, que se había vuelto idólatra, que tenía ya altares a acera, a dioses de otras naciones. Llegó un rey
con el deseo de agradar a Dios, y este rey echó fuera y destruyó esos lugares de idolatría. Pero fíjese lo que dice ahí: hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? Aquella con la cual Dios había tratado con su pueblo en el desierto. Bueno, todavía muchos años después esa serpiente estaba entre el pueblo de Dios ahí. Mira, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. El pueblo pensó, hermanos, que había poder en ese objeto. Y fíjese cómo ese objeto forma parte de toda la idolatría que el pueblo de Dios, que Israel, estaba practicando. Esa serpiente de bronce es considerado aquí como una imagen de acera, de un ídolo pagano. El pueblo pensó que tenía poder en sí mismo, y Ezequías destruyó esa serpiente de bronce para purificar la adoración y para eliminar la superstición. El pueblo era idólatra, el pueblo era supersticioso. Este es el ejemplo, yo creo, hermanos, más claros en la Biblia, de que el pueblo de Dios, si no cuida su corazón, se puede volver supersticioso y abominación delante de Dios. Cualquier objeto se puede volver superstición. Cualquier objeto. Imagínense. En 50 años, cuando yo ya no esté aquí, ¿no? Y las siguientes generaciones estén aquí, y este púlpito esté en una vitrina así de vidrio, diciendo: es que ese fue el primer púlpito, o fue el púlpito con el que comenzó nuestra iglesia, y solamente lo vamos a sacar cuando venga un predicador invitado, porque ese público es especial. Hermanos, es idolatría. Cualquier cosa se puede volver un objeto de superstición. Fíjese lo que pasó vamos a la escritura y vamos a ver otro pasaje, Génesis 28, 18. No solamente cualquier cosa, sino también cualquier lugar puede ser un objeto de superstición. No solamente cosas, sino lugares de superstición. Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. Pues usted conoce esa historia, ¿verdad? Del encuentro de Jacob con el Señor. Bueno, siglos después, Betel se volvió un lugar de superstición y de idolatría. Jeroboam colocó un becerro de oro en ese lugar, en Betel, sabiendo que la gente consideraba a Betel un lugar sagrado, un lugar con poderes, un lugar especial. La gente creía que ese lugar tenía un poder especial y iban a Betel. Bueno, pues este hombre, Jeroboam, aprovechando eso y no queriendo que sus ciudadanos fuesen a Jerusalén, él crió un becerro en Betel, porque el pueblo de Dios era supersticioso. Amós 4:4, y veamos cómo el Señor condena eso por medio del profeta Amós. Amós 4:4 y 5. Id a Betel y prevaricad
aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Fíjese lo que está diciendo. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Vayan a Betel y hagan todo esto. Hermanos, esto no es, hermano, una aprobación que Dios estaba dando para que hicieran sacrificios en Betel. Hermano, Dios estaba burlando irónicamente de aquellos que sacrificaban y iban a adorar a Betel. Vayan. ¿Para qué? Como forma de juicio, para condenar más y más su idolatría, su superstición. Jehová se reía de ellos, de sus peregrinaciones supersticiosas, creyendo que ese lugar tenía un poder especial. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día hacen sus ahorros por años quizás para poder ir a Jerusalén, a pisar tierra santa, como si ese lugar, escuchen, pero lo hacen no creyendo conocer un lugar histórico, creyendo que ese lugar tiene cierto poder especial? Pagarían por meter sus pies al río Jordán. Se rebautizan, no se bautizan, se rebautizan creyendo que las aguas del río Jordán son más poderosas, tienen más poder. Todo eso es superstición, que es abominación a nuestro Dios. ¿Y sabe qué? El Señor se ríe de ellos, se ríe de esas personas, se burla de ellos. Pensar, por ejemplo, que una cruz o que una imagen te protege, hermanos, eso es superstición. O cualquier cosa. Cualquier cosa que tengas como amuleto. Es que yo cargo con esto porque hay cosas tan extrañas, ¿verdad? Es que, no sé, un listoncito, $1 en la billetera, una patita de conejo, $1, hermanos, es superstición y no es un juego. El Señor aborrece eso. O aquellos, no hagamos nada el martes 13. O, ¿verdad? La iglesia papista, ¿verdad? El vendedor, el comerciante hace su primer venta y se persina, porque si no se persina, entonces no le va a ir bien en las ventas. Superstición, el Señor se burla de ellos. Es abominación delante de Dios. Pensar, por ejemplo, hermanos, que, escuchen, aquí hay algo más cercano. Usted está buscando dirección de Dios, consuelo, y usted siente necesidad de que Dios le dé una palabra, y usted se levanta y dice: voy a abrir la palabra del Señor. Háblame. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí lo acabo de abrir. Hermanos, esto es superstición y es abominación a Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Libromancia. Es una práctica mística de la antigüedad. Es hechicería, hermano. Esta práctica, hermano, no es cristiana. Esta práctica es misticismo. Y muchos cristianos lo hacen.
Y muchos cristianos lo hacen, hermanos. Es una práctica de adivinación que tuvo su origen en la Edad Media. Practicaban los brujos, los hechiceros. Tomaban libros y hacían esta práctica creyendo que así obtenían sabiduría, dirección. Hermanos, eso no debe de ser así. ¿Alguna duda con esto, hermano? El 666. Ay, me dieron las placas del carro y tiene el 660, el 666. No la quiero porque es del diablo. Porque voy a chocar, algo me va a pasar, se me va a quemar. Se me atravesó un gato negro. No, ya, mejor no salgo porque me va a ir mal. Crucé debajo de una escalera. No, ya, te va a ir mal. Se quebró el espejo. Se quebró el espejo. No. Hermanos, un pajarito negro se paró en la ventana de mi casa. La muerte, la enfermedad, un colibrí. Hermanos, por favor, evite y huya de toda superstición, porque es abominación el que lo practica, el que hace estas cosas. Oraciones a los santos. Oraciones a los santos. El catecismo condena toda forma de intercesión o adoración dirigida a otro ser fuera de Dios. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tenemos necesidad de ningún mediador. Pedirle a un santo o a un ángel que me proteja o que interceda por nosotros es, hermanos, idolatría, pecado. Rendir culto, plegarias o promesas a María, a los santos o a espíritus o a los muertos. Es que yo le prometí a mi abuelito que ya falleció. Es que mi madre me está viendo y hermanos, cuidado con eso. Orar a los santos, no se equivoque, hermanos, no es devoción. Los católicos tratan de hacer esa distinción, ¿verdad?, entre veneración a los santos y adoración a Dios. No, a los santos no los adoramos, dice el católico, los veneramos. Hermanos, la Biblia no ve ninguna distinción. La veneración es adoración. Dios no permite nada de eso. Él es el único. Por eso comenzamos desde el principio. Él es exclusivo. Exclusivo. No comparte su gloria con nadie más. Así es que orar a los santos no puede ser devoción. Sería una desviación del centro único de nuestra fe, que es Cristo, nuestro único mediador. ¿Okay? Y termina esta lista diciéndonos: de cualquier otra criatura. Debemos evitar y huir, hermanos, incluso de la adoración al yo. El catecismo cierra, hermanos, con esta frase para concluir: que todo aquello que ocupe el lugar de Dios, sea visible o invisible, hermanos, es idolatría. Puede ser una persona, una causa, un sueño tuyo, un anhelo tuyo, o incluso tu propio yo, el objeto de adoración, de idolatría. ¿Alguien conoce la historia mitológica de Narciso? Narciso. ¿Alguien conoce la historia de Narciso, el mito de Narciso? En la mitología griega, en la mitología hay una narración
un mito de Narciso. Y cuenta la historia que Narciso fue un joven. Vamos a poner a Narciso. Narciso fue un joven muy hermoso, muy bello, que tuvo un triste final, murió por su propia vanidad. Su historia se convirtió en un símbolo de ese amor enfermizo, de ese amor propio que se vuelve exagerado y se vuelve enfermizo. Era un joven tan hermoso que siempre, cuando las personas se acercaban a él, despreciaba a los demás, los maltrataba y los humillaba, los despreciaba con desdén, hermanos. Entonces este joven fue condenado, hermanos, por esa actitud de despreciar a los demás y de tratar mal a los demás. Y la condena que este joven obtuvo fue quedar enamorado de sí mismo. Entonces dice que después de recibir la condena, él salió y se encontró con un estanque, y cuando se asomó al estanque miró su reflejo, quedó fascinado, tan enamorado de la imagen que estaba en el estanque, que jamás pudo después apartarse de ahí. Ahí se quedó sin moverse, mirándose, contemplándose. Hermanos, dejó de comer, dejó de beber y murió, contemplando su belleza, su hermosura. Uno mismo, de ahí es por donde viene la palabra narcisismo, es el amor enfermizo hacia uno mismo, ese amor desmedido hacia uno mismo. Hermanos, cualquier cosa, incluso uno mismo, se puede volver el objeto, un objeto de idolatría, y eso es pecado. Un creyente que dice Dios primero, pero que vive según su propio deseo, hermanos, él es su propio ídolo. Dios no quiere una devoción compartida, hermanos, ni una confianza duplicada. Lo que Dios quiere, hermanos, es exclusividad. Lo que compita con Dios debe de ser identificado y abandonado. ¿Qué compite con Dios en tu vida? Identifícalo y abandónalo. Huye. Debemos hacerlo, dice, hermanos. Estas cosas debemos hacerlo. Nos da la motivación, la respuesta que leímos ahorita. Lo debemos hacer, como dice el catecismo, con el mismo fervor con que aprecio la salvación de mi alma. Es decir, debo odiar el pecado y la idolatría con el mismo amor con el que valoro la gracia de Cristo. ¿Hay alguna duda, hermanos, pregunta sobre esto? ¿Podemos identificar algún ídolo, alguna parte de esta enseñanza que dice, ay caray, debo de tener cuidado con esto? ¿Sí hubo algo? No, me estoy recordando nada más un pasaje, hermano, donde dice la palabra que Dios le quitó la vida a la esposa de Ezequías porque era el deleite de sus ojos. Podría hacer ahí eso de la idolatría. Como una... Porque sí falleció la esposa. Evidentemente la idolatría tiene consecuencias, hermanos. Y si Dios en su gracia nos concede el arrepentimiento de cualquier forma, hermanos, qué bueno. El Señor le quitó el objeto de su adoración, ¿verdad? Entonces a veces Dios en su gracia hace eso, pero eso es un acto de amor y de gracia. Que Dios derribe esos ídolos, que luego es doloroso, ¿verdad? Cualquier ídolo que el Señor nos quite es doloroso. ¿Por qué? Porque ahí teníamos nuestro amor, ahí teníamos nuestro afecto. ¿Se da cuenta cómo la idolatría es un asunto del corazón? Que cuando se arranca el ídolo, ¡ay! Hay un dolor, porque ahí estaba arraigado. Entonces puede ser cualquier cosa. ¿Verdad? Hermanos, un muchacho hace poco, ayer o antier, en las noticias, su madre le quitó
el celular. El muchacho entró al cuarto, sacó una pistola y le disparó. Le atravesó por aquí, no la mató, pero atravesó por aquí la. Desesperado. Entró al cuarto, le quitó el celular y el muchacho, de tanta desesperación, fue y le pegó un balazo a su mamá. El hermano quiso defender a su mamá y le pegó un cachazo en la cabeza. El corazón, hermano, se aferra a sus ídolos. Más claro, en un caso extremo, pero podemos identificar que si me lo quitan, ¿cómo podría identificar un ídolo? Que si no lo tengo el día de hoy, me causaría ansiedad, me causaría desespero. ¿Qué en mi vida, si me lo quitaran, causar en mí eso? Ahí hay un ídolo. Ahí puede haber un ídolo. Bueno, y cuando dicen que nos podemos volver bibliólatras también que la Biblia se convierte en un ídolo, ¿podría ser eso? Sí, pero entendiendo que la Biblia no es el ídolo. Entendiendo que el ídolo es el corazón, el amor, el querer ser más sabio, ser mejor que otros, tener más conocimiento. No es el objeto en sí, ¿verdad? El objeto en sí no tiene nada, el problema es el corazón, ¿verdad? También creer que el objeto tiene cierto poder, ¿verdad? O sea, si hay un ídolo y amanece, no sé, amanece una imagen ahí fuera de mi casa, un ídolo, y no voy a decir, ay, que me echaron algo, que sí me ha pasado, ¿no? Puedes ya cancelar el video para que no se haga más largo. Cuando tenía negocios,